pedirle a la secretaria de la comisión que lea, ¿no es cierto?, la cuenta y, bueno, dar el acta de la sesión 106 queda reglamentariamente aprobada. Y antes que lean la cuenta, le quiero pedir al diputado Lago Marcino que quede presidiendo porque tengo que ir a iniciar la reunión con las Express en la mesa para planificar las tablas. Entonces, les quiero explicar eso. Voy a estar por lo menos unos 30 minutos fuera y regreso ministro, ¿ya? Pero quiero dar la explicación de por qué tengo que salir, ¿ya? Querido Tomás, ¿puedes ayudar? Muchas gracias. Bienvenido, ministro. Gracias por estar aquí. Hagamos lectura de la cuenta, señora secretaria. Ahí sí. Gracias, presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual retira y se presenta la urgencia calificada de suma para el despacho del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas. Boletín refundido 15.869 y 16.821, guión 19 ambos. Oficio de su excelencia el presidente de la República, mediante el cual formula indicaciones al proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial, anexando el correspondiente informe financiero. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judy, por la que informa que el diputado Daniel Ilayú será reemplazado en la presente sesión por el diputado Marco Antonio Zulantay. Ordinario A22-2111 de la Ministra de Salud, mediante el cual, en cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Presupuesto del Sector Público año 2025, glosa número 16, remite reporte trimestral de ciberseguridad del Ministerio de Salud correspondiente al segundo trimestre de 2025, el cual da cuenta de la ocurrencia de incidentes registrados a la fecha y del estado de los respaldos de los activos ministeriales. Oficio CETEN número 3 del director ejecutivo de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, señor Luis Huerta, por el que solicita audiencia con la Comisión a fin de compartir los principales lineamientos, avances y compromisos de la Comisión Chilena de Energía Nuclear, institución pública dependiente del Ministerio de Energía, que este año conmemora 61 años de trayectoria al servicio del país. Finalmente, correo electrónico proveniente de Hub Ambiental de la Universidad de Playa Ancha, tras del cual se da a conocer que han obtenido la acreditación internacional ISO a nivel de laboratorio, que los convierte en el único centro de investigación asociado a una universidad pública y estatal que consigue esta relevante validación técnica en la región de Valparaíso. Esto es la cuenta, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna palabra sobre la cuenta? ¿Puntos varios? Si no hay puntos varios, yo quería aprovechar, no está presente aquí, pero de felicitar al diputado Chalper. Quizás podríamos mandar una notita al respecto. Producto de la jornada, sesión del Día del Startup, que estuvo muy buena. A mí me tocó moderar una mesa, que era la mesa de Big Tech, y por supuesto que una muy buena iniciativa y que habla de un trabajo bien concienzudo en una materia que le ha dado harta continuidad al diputado Chalper. Así que no sé si de acuerdo para mandar una notita al diputado Chalper. Perfecto. Entonces, entramos a la orden del día, que tiene como objeto discutir y votar en segundo trámite reglamentario el proyecto de ley que regula el sistema de inteligencia artificial, los boletines respectivos en primer trámite constitucional y con urgencia calificada de simple. No sé si podemos votar porque somos tres. Ya. Ah, acaba de llegar la diputada Gael Llamas. Pero, no, pues ahora somos cuatro. Escuchemos primero la presentación del ministro, mientras tanto a ver si es que llega algún otro integrante. Ministro. Presidente, vamos a hacer en primer lugar una síntesis de los objetivos y las razones por las que hemos incorporado a la discusión un total de 17 indicaciones con el propósito de fortalecer el, el proyecto a partir de lo aprendido, de lo incorporado en el debate parlamentario habido hasta la fecha.
incorporar desde luego la experiencia y preocupaciones de actores claves para esta regulación normativa. Desde luego procurar dar la mayor claridad, certeza a las normas y a los preceptos regulatorios. Y ciertamente reafirmar nuestra búsqueda del equilibrio entre protección de derechos e impulso a la innovación, ¿no? Un esfuerzo que no es, creo yo, fácil de dar por terminado, ¿no? Y con ese propósito hemos propuesto estas indicaciones, ¿no? Por su parte, o por nuestra parte, digo, el Ministerio ha continuado con mesas de trabajo y encuentros con la industria tecnológica, las organizaciones gremiales asociadas a la misma, la, la actividad académica, los centros de investigación, expertos internacionales, organismos públicos y sociedad civil. Recoger, desde luego, miradas diversas para perfeccionar la propuesta legislativa, atendido que, sin duda, la inteligencia artificial tendrá efectos transversales en distintos ámbitos de la vida social, y por lo mismo no debemos escatimar ningún esfuerzo en escuchar las distintas voces, miradas, perspectivas y desde luego conocimientos que deben aportar estas distintas organizaciones. Queremos por lo mismo, hemos querido dar como objetivo a nuestras indicaciones perfeccionar el texto ya aprobado en la sala, manteniendo desde luego, ¿no? Los conceptos matrices que forman parte de ese texto ya aprobado en general, ¿no? Ciertamente lograr los mayores y posibles niveles de certeza desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, bueno, porque se trata de regulaciones jurídicas, incorporar aprendizajes y desde luego aportes que han surgido en el debate, reforzar el enfoque en derechos fundamentales y en la promoción de la innovación. Y claramente en torno a esto no hay dos puntos de vista, me parece que no hay disputa en el sentido de que los derechos fundamentales representan un límite al que todos debiéramos respetar y desde luego la promoción de la innovación, porque a su vez ninguna buena regulación pudiera descuidar ¿ah? eh, la promoción de la innovación en materia de inteligencia artificial. En síntesis, buscamos en varias de nuestras indicaciones mayor claridad en el objeto y definiciones. Desde luego, en el artículo, las indicaciones al artículo 1, al artículo 5, al artículo 7 tienen ese propósito. Del mismo modo, buscamos una protección nítida, reforzada de los derechos humanos, a modo de ejemplo, ¿no? Una indicación al artículo 6 en que se amplía la prohibición a cuando haya manipulaciones subliminal, también en sistemas de inteligencia artificial destinados a fines publicitarios. Es un cambio en relación al texto aprobado hasta ahora.
Buscamos también mayor transparencia y participación ciudadana en la gobernanza de la inteligencia artificial. En el artículo 18, por ejemplo, al elevar el nivel de transparencia del Consejo Asesor, de modo que sus actas se les dé publicidad, de modo que la ciudadanía tenga acceso y en una materia tan sensible nadie pueda finalmente no tener acceso a la información que surja del trabajo del Consejo Asesor. En el artículo 4 se ratifica el criterio de remitir a la ley de acceso a la información pública, de modo que también la ciudadanía tenga la mayor garantía de transparencia y participación. Se busca también, ¿no? Una mayor proporcionalidad regulatoria, obligaciones ajustadas al nivel de riesgo y considerando también el tamaño de las empresas. Se perfecciona el artículo 32, atendiendo precisamente al distinto tamaño, porque en esta actividad es obvio que no participan en empresas que desde el punto de vista de su tamaño o relevancia eh, tengan la misma presencia y por lo mismo los efectos de lo que hagan son distintos y por eso es que se requiere de una mayor proporcionalidad regulatoria. Y desde luego se busca también en las indicaciones una innovación responsable, apoyar de manera más explícita a las pymes y centros de investigación en entornos seguros. Se amplía a organizaciones de la sociedad civil, ya no solo a empresas en el acceso a los espacios controlados de prueba. Estas indicaciones, desde luego, también quieren ser una señal de que necesitamos de un proceso de construcción colectiva, que son fruto también del diálogo con la industria, con la academia y la sociedad civil. Nuestro objetivo es contar con una ley con los equilibrios suficientes y necesarios, moderna, perfectible, que proteja derechos y potencie la innovación. Eso es, presidente, en síntesis, de cuáles son los objetivos de las 17 indicaciones que hemos incorporado en el día de ayer. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, ministro. No quiero dar una señal igual de fair play, porque evidentemente se ingresaron las indicaciones del Ejecutivo y habemos una cantidad importante de diputados que probablemente vamos a votar a favor de esto y hay una cantidad importante de diputados que eventualmente uno tendería a pensar que votarían en contra, que no han venido. Entonces, o sea, más allá de, lo digo en el sentido quizás de conversar un poco sobre esa realidad, o no sé, diputada Labra, sobre quizás sus colegas, porque, sí, porque, o sea, no es la intención nuestra, sí, Gracias, presidente. En primer lugar, decir que todos los diputados presentes son colegas míos, independientes de su partido político. Y en segundo lugar, también me extraña un poco, presidente, que me pidan mis explicaciones. Yo no puedo dar explicaciones por ningún parlamentario, independiente sea mi partido o no sea mi partido, sea oficialismo o oposición, por lo tanto me parece raro su pregunta. perfecto, entonces procedemos en votación. Perfecto, entonces, secretaria. Vamos a suspender 5 minutos. Demos lectura a la primera indicación. Presidente, en el artículo primero hay 3 indicaciones.
La primera es del Ejecutivo para reemplazar el inciso primero por el siguiente. Objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto regular los usos de los sistemas de inteligencia artificial, en adelante IA, promoviendo su creación, desarrollo, innovación e implementación, proporcionando un marco normativo que vele por el desarrollo sostenible y ético de la IA al servicio de las personas, respetuoso de los principios democráticos y del Estado de Derecho. También la diputada Laura tiene una indicación para reemplazar este mismo inciso primero por el siguiente. La presente ley tiene por objeto promover la creación, desarrollo, innovación e implementación de sistemas de inteligencia artificial, en adelante IA, para el progreso económico y social de Chile al servicio de las personas y regular de manera respetuosa de los principios democráticos y del Estado de Derecho. Eso es al inciso primero, presidente. Abro la palabra al Ejecutivo. Bueno, el propósito, presidente, de esta indicación es hacer muy explícito que el objetivo de esta ley es regular los usos de los sistemas de inteligencia artificial, más no las tecnologías, en el bien entendido que al regular los usos y hacerlo explícito el artículo primero de la ley, queda muy claro que se trata de conductas, de comportamientos que puedan ser regulados, sancionados y no de impedir el desarrollo de la tecnología, la innovación, la creación, que es un objetivo, nos parece, compartido por todos. Muchas gracias. ¿Alguna otra integrante de la comisión quiere hacer uso de la palabra? Diputada Laura. Gracias, presidente. El foco de mi indicación es hacer un poco equilibrado lo que tiene que ver con resguardar los derechos fundamentales y también el objeto de que el Estado sea un socio estratégico del desarrollo tecnológico. Y por eso modifico el orden de lo que está ahí planteado y dice que tiene por objeto promover el uso, desarrollo de inteligencia artificial por el bien de Chile, porque sabemos que la inteligencia artificial tiene muchos beneficios para la sociedad, pero a la vez siendo respetuoso con los principios democráticos y el Estado de Derecho, buscando un poco que esta ley no se enfoque o no sea enmarcado e interpretado como un marco regulatorio como es la ley de ciberseguridad o la ley de protección de datos personales, que buscan evitar vulnerabilidades. El objeto de esta ley, como yo lo entiendo, lo que debe ser es un equilibrio entre resguardar los derechos fundamentales y el uso y desarrollo de la inteligencia artificial en pos del crecimiento económico en nuestro país y beneficio a la sociedad. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias. ¿Algún otro integrante de la comisión? Si no, en votación. La indicación del Ejecutivo. O sea, se sobrepone a la original, al texto original. No. Sí. Resultado de la votación: por la afirmativa, 6 votos, 2 en contra. Aprobado. Aprobado. Si puede hacer lectura de la siguiente indicación, por favor. En consecuencia, la indicación número 2 sea rechazada por ser incompatible con lo ya aprobado. La indicación 3 es del Ejecutivo y modifica el inciso segundo del artículo primero de la siguiente manera. Reemplazas en el inciso segundo la expresión promoverá el uso y desarrollo de la IA por promoverá el uso y desarrollo de la IA y su infraestructura necesaria. Ministro. Bueno, el propósito de esta indicación es ampliar, en definitiva, la función, el compromiso del Estado, de la política pública,
incluyendo entonces también la promoción de la infraestructura necesaria para sostener la política de inteligencia artificial, entendiendo que el Estado tiene un rol y tiene además iniciativas. Esto se vincula claramente con el Plan Nacional de Data Center, ¿no? Chile es un país que ha alcanzado ya un alto desarrollo y ese desarrollo, esto será todavía mayor en los próximos años, de modo que la contribución en infraestructura que puede hacer el Estado para el desarrollo de la inteligencia artificial en el país nos parecía que debía ser parte también de las primeras normas de esta ley. Eso es, presidente. Muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? No. Entonces, en votación, Resultado de la votación, 8 votos a favor. aprobado. Siguiente indicación. Artículo segundo, hay 3 indicaciones de la diputada Labra. La primera es para reemplazar el inciso primero por el siguiente. Artículo 2. Ámbito de aplicación. La presente ley será aplicable a los usos de sistemas IA, entendiéndose por uso la interacción, operación o aplicación efectiva de un sistema de inteligencia artificial para tener algún tipo de resultados, como procesamiento de datos, contenidos, inferencias y o decisiones, entre otros similares. Asimismo, considera la configuración, supervisión, monitoreo y la adaptación del sistema de IA durante todo su funcionamiento. Ministro, primero y después. Ah, ya, perfecto. Sí, gracias. Yo creo que así es más fácil que lo entienda también el ministro y su asesora. Yo creo, y lo he manifestado, que lo fundamental en esta ley, la columna vertebral, es una buena definición de uso porque toda la ley la estructuramos y se aplica a los usos. A mi juicio, la definición de uso que aparece en el texto que estamos trabajando mucho más adelante, y la voy a leer para que tengamos la comparación clara, habla de uso, desarrollo, prueba y validación de los sistemas de IA, así como su distribución, introducción, puesta en servicio o cualquier actividad realizada por un operador. A mí me parece que es una definición bastante amplia, que está lejos de lo práctico respecto a lo que realmente es el uso de un sistema de inteligencia artificial. Incluso esto considera, dentro de esta definición, que el uso es cuando incluso están en prueba los sistemas de inteligencia artificial, cuando ni siquiera están en funcionamiento. Entonces también hace bastante etéreo que las demás normativas sean factibles de aplicar. Por eso la definición que yo planteo ahora, que la pongo en el artículo segundo, porque como es la estructura fundamental del proyecto, es mucho más acotada y más aplicable a lo que realmente es el uso. ¿Por qué? Porque hablamos de la interacción, operación, aplicar, cuando se quiere obtener un resultado. Cuando uno está usando un sistema es cuando lo usa para algo. Y esos resultados aquí los menciono: procesamiento de datos, contenido, inferencia, decisión. Entonces, mucho más aplicable y mucho más adecuado a la realidad. Yo uso un sistema de inteligencia artificial cuando quiero obtener un resultado. Y por lo tanto también es bastante amplio para que los usos se apliquen en todo lo que tiene que ver con interacción, la operación, también la adaptación, supervisión, etcétera. Le pido autorización, presidente, para que uno de los asesores pueda contestar. Sí. Mm, Voy a darle el pase a Sebastián luego, pero solamente en términos generales creemos que la indicación confunde el objeto de la ley con su ámbito de aplicación. Y creemos que a futuro la aplicación del ámbito de la ley, sobre todo respecto a lo que estamos hablando de la actualización necesaria que tiene la norma, podría complejizar dicho proceso y rigidizar aún más la norma, que es algo que hemos querido evitar en este proceso.
por su intermedio, presidente, para poder también dar un poco eh, el contexto de para qué nos sirve el ámbito de aplicación de las normas. Y es que habitualmente el ámbito de aplicación suele siempre hacer referencia a un qué, quién es, ¿cierto? O un algo respecto de lo que se va a hacer o va a ser aplicable a una futura regulación. En ese sentido, pareciera ser, o al menos nosotros consideramos que hay problemas estructurales con la indicación propuesta, toda vez que existe una confusión, como señala Camila, respecto al objeto de la ley, y no se hace una distinción correcta entre qué es lo que se regula, que en este caso la ley pretende regular los usos, respecto a quienes se les resulta aplicable la regulación, que en este caso es a los operadores en el modo en que está hoy en día formulado en el proyecto de ley. Creemos que esta distinción no se tiene que perder, hay que siempre hacer una distinción entre cómo vamos a regular los usos de los sistemas de inteligencia artificial, lo cual es algo que además estamos precisando mediante indicaciones, pero respecto a quiénes será aplicable, van a seguir siendo los operadores los términos también que está hoy en día el proyecto de ley, entendiéndose como proveedor, como implementador, como distribuidor, etcétera. Yo creo que ese norte no lo tenemos que perder. Además que también cuando uno, por ejemplo, entiende el uso, que eso lo vamos a ver más adelante, uno también puede ver y comprender que las pruebas también pueden originarse daños, que por eso también una funcionalidad muy importante tenerlo como definición en el artículo 5, pero eso es para más adelante. Gracias. Perfecto. ¿Alguien más que quiera hacer uso de la palabra? Si no es así, en votación. Resultado de la votación, un voto a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Continuamos con la siguiente indicación. La indicación 5 también es de la diputada Labra para reemplazar el párrafo primero del numeral 1 del inciso segundo del artículo 2 de la siguiente manera. 1. Usos de sistemas de IA con fines de defensa nacional. Una resolución reservada expedida por el Ministerio de Defensa Nacional identificará y listará los sistemas de IA que quedan comprendidos dentro de la presente excepción. Diputada Laura. Esa indicación creo que es fundamental porque necesitamos que se puedan utilizar el sistema de inteligencia artificial en la defensa nacional. En el fondo, eso es lo que busca y plantea esta indicación. Muchas gracias. El Ejecutivo. Presidente, es muy claro el texto en el sentido de que la ley no será aplicable a sistemas de inteligencia artificial desarrollados y utilizados con fines de defensa nacional. A mí me parece que eso es suficiente a efectos de dar esa garantía, ¿no? Que es de interés nacional. Eso es, presidente. Diputada Labra. Sí, perdón, a lo mejor no fui bastante explícita. Le incorporamos la palabra usos para que quede todo congruente que el ámbito de aplicación es a los usos. La verdad es que en el texto ya aprobado está también, en la medida en que no se hace ninguna distinción, desde luego están también incluidos los usos. Eso es. Yo creo que es más bien una cuestión de reacción, una cuestión muy mínima para no abrir un debate sobre algo más bien innecesario. Al Ejecutivo le molestaría, le hace ruido que sea usos, que se le agregue la palabra usos. ¿No hay problema? Entonces, en votación, con el acuerdo del Ejecutivo. ¿Sí? Medio, presidente, quizás para una precisión, y es que estamos dentro o analizando el ámbito de aplicación de la ley, que igual nuevamente es distinto a cuando uno quiere regular el uso propiamente tal de un sistema de inteligencia artificial. Entonces,
evidentemente que aquí es importante la construcción que hace el inciso primero del artículo 2, que refiere a los proveedores, que refiere a los sujetos en el fondo que van a ser aplicados, pero luego hay una excepción que va justamente o recae en sistemas. ¿Pero por qué? Porque es el ámbito de aplicación de la ley nuevamente, es respecto a quienes va a ser en el fondo aplicable toda la regulación. Y estos sistemas que están relacionados con la defensa nacional no van a tener, se le extrae del ámbito de aplicación de la ley no tan solo el uso, sino que el sistema en sí mismo. Entonces, es importante igual eso y no implica que la ley respecto a los demás se le da una regulación respecto al sistema, sino que nuevamente es importante hacer la distinción entre cuál es el objeto de la ley, que está en el artículo primero y después en los demás se permea hacia abajo, con el ámbito de aplicación de la misma, que es respecto a quienes se le da aplicable finalmente. Perfecto. Entonces, en votación, La indicación 5 de la diputada. Resultado de la votación, 1 voto a favor, 3 en contra, 2 abstenciones. Rechazado. vamos con la siguiente. Es para modificar el inciso segundo del artículo 2 para eliminar la referencia al artículo 28 cada vez que aparece, que en realidad es el 29. ¿Sí? Gracias, presidente. En la votación en sala, ya estoy perdida con los números, pero uno que no alcanzó el quórum, y que por eso habría que eliminarlo porque fue rechazado en la sala. Entonces era para armonizar la ley. Pero está repuesto, no sé, Secretaría, ¿qué se hace en estos casos? Es que esa armonización la hace al final la Secretaría cuando elabora el texto definitivo aprobado por la comisión. Así que no sería necesario. Sí, por favor. La retiramos dado que se ha tomado el acuerdo que eso se tiene que ajustar después por Secretaría. Gracias. Continuamos con la indicación. Le robé el micrófono. La indicación 7 es del Ejecutivo para reemplazar el párrafo primero del numeral 1 del inciso primero del artículo 3 de la siguiente manera. 1. Sistema de IA. Sistema basado en máquinas, algoritmos o modelos matemáticos que en función de objetivos explícitos o implícitos infiere a partir de los datos de entrada que recibe cómo generar resultados o salidas, tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que pueden influir en entornos sociales, físicos o virtuales. Los distintos sistemas de IA pueden variar en sus niveles de autonomía y adaptabilidad tras su implementación. Eso es. El Ejecutivo, Señor presidente, le quiero dejar la palabra a los asesores. Por su intermedio, presidente, y para la comisión, para efectos de entender tanto esta indicación como la que viene, que ambas proponen modificar el numeral 1 y numeral 2, es lo siguiente, y es que hemos hecho un esfuerzo por precisar las definiciones de sistema de IA, de sistema de IA de uso general, por cuanto uno se puede entender de manera sistemática con el demás texto de la ley, en donde se hace referencia siempre a resultados o salidas. Creemos que es importante también utilizar este lenguaje un poco más técnico, en donde no tan solo hay resultados o salidas, ¿cierto? Una vez que hay datos de entrada, sino que se consiguen ambas, resultados o salidas. Es una parte respecto a la definición de sistema de IA que se hace en el numeral 1, y respecto al numeral segundo, lo que se hace es reforzar el hecho de que los sistemas de IA de uso general, su generalidad parte porque pueden realizar múltiples funciones a la vez. Creemos que el texto que está actual confunde un poco esa generalidad de múltiples funciones a la vez, y es importante dejarlo bien claro. Luego se ordena la indicación para que finalmente quede también el resultado de estos mismos sistemas, que en el fondo es lo que gatilla poder definirlo, que pueden resultar o pueden provocar resultados que son previsibles o no previsibles, que en el fondo hace cerrar la redacción y queda mucho más entendible para una futura aplicabilidad de la ley. Abro el uso de la palabra a aquellos que quieran hacer uso de ella. Diputada Labra. Gracias, presidente. Solamente
Decir que estoy de acuerdo con lo que dice el asesor respecto, porque vamos a votar separados, ¿cierto? La 7 y la 8. Respecto a lo que plantea la indicación 7, que incorporan el concepto de generar resultados o salidas como predicciones, contenido, y hizo referencia al uso, que era lo que yo incorporaba en mi definición de uso. Solamente esa precisión. Perfecto. Si no hay más palabras, en votación. No, solo la 7. Solo la 7. La votación, 7 votos a favor. Siguiente indicación, la 8. La 8 del Ejecutivo reemplaza el párrafo primero del numeral 2. 2. Sistema de IA de uso general. Un sistema de IA capaz de realizar múltiples funciones de aplicación general a la vez, tales como el reconocimiento de imágenes, reconocimiento de voz, procesamiento de audio, generación de video, detección de patrones, respuesta a preguntas, traducción, entre otros, pudiendo proporcionar resultados o salidas tanto previsibles como no previsibles. El Ejecutivo, si quiere. ¿Mm? Ya, perfecto. Ahora el uso de la palabra. Diputada Lara. Muchas gracias. Si nos pudiese, por favor, aclarar específicamente cuál es la diferencia. No sé si será la hora, pero no logro identificar la diferencia, la precisión entre una y la otra. Por su intermedio, presidente, respondiendo a la diputada Labra, sí, cuesta verla quizá al principio, pero si uno ve la redacción que está hoy en día en el texto, dice un sistema de IA capaz de realizar funciones de aplicación general y tener múltiples usos, tanto previsibles como no previsibles, y luego se realiza el listado. Y en realidad, cuando uno quiere versar o uno quiere referirse a sistemas de uso general, en realidad lo que es la multiplicidad es las cosas que puede realizar y no los usos. Entonces, eso es importante porque estamos hablando de sistemas, por ejemplo, como modelos fundacionales, en donde tienen una multiplicidad de áreas en las que están trabajando de forma paralela. Y los resultados justamente pueden ser previsibles o no previsibles porque estamos hablando de modelos mucho más grandes. Eso. Perfecto. Si no hay más palabras, en votación. Resultado, 6 a favor, una abstención. Continuamos con la indicación. Continuamos con la indicación número 9. Indicación 9 de la diputada Labra es para modificar el numeral 11, para eliminar la frase de acuerdo a su finalidad prevista. Diputada Labra. Gracias, presidente. Me parece que ese concepto de finalidad prevista es algo que es difícil de llevar a la práctica, porque sabemos que los sistemas de IA, los desarrollos es algo bastante dinámico, que en el fondo se puede partir desarrollando, entrenando un algoritmo, un sistema de inteligencia artificial, que en el fondo, en el camino, puede variar. Por lo tanto, en el inicio, la finalidad prevista puede ser muy distinta a lo que resulta en el camino, y aquí no nos estamos refiriendo a malos usos, sino un desarrollo de inteligencia artificial que puede partir con un buen propósito y puede terminar con un buen propósito, pero una finalidad prevista distinta en lo particular. Por eso yo planteo eliminar esa definición. El Ejecutivo. Con su autorización, presidente, el asesor va a contestar. Gracias, presidente. Bueno, por su intermedio y también pudiendo hablar como con lo que señaló recién la diputada Labra, la finalidad prevista yo creo que es una de las definiciones, uno de los pilares igual más importantes que tiene el proyecto de ley, porque permite hacer una distinción que no es tan fácil de detectar en un comienzo. Este proyecto de ley contiene normas que regulan los usos, que tiene procedimientos de incidentes para efectos de mitigar daños y darle herramientas a los operadores, pero también tiene normas que reflejan o refieren a infracciones y luego a sanciones. Y en todo este ámbito de normas que son aplicables a los operadores, siempre hay una distinción clara entre la fase o el ciclo de vida propio que tiene la IA y el operador propiamente tal. No se le puede exigir lo mismo a un proveedor que a un implementador, que a alguien que distribuye, que a alguien que implementa, etcétera. Y la finalidad prevista es importante porque permite justamente la distinción de responsabilidad dependiendo del ciclo de vida de la IA. En ese sentido, no hay que confundir la finalidad
en el sentido de por qué fue concebido, para qué fue concebido un sistema de IA, con al final un uso que podría decirse que es más del consumidor final, que es algo que no está dentro del objetivo propio de esta ley. Acá lo que se está regulando es cómo la inteligencia artificial se usa efectivamente y cómo hay ciertos usos que nosotros vamos a considerar como ciudad que no están tolerados, como hay unos que son más riesgosos para los derechos fundamentales. Estamos en una capa distinta y que yo creo que es muy importante mantener. La finalidad prevista es un elemento muy importante, así que el Ejecutivo al menos considera que no es apropiado su eliminación. En votación, Votación, 2 votos a favor, 4 en contra, 1 abstención. siguiente indicación. Si la indicación me equivoqué, no puedo cambiar el voto. No, Si sí. el sistema va a quedar así. Bueno, dejamos entonces. La indicación 10 es para modificar el párrafo primero del numeral 15 para eliminar la expresión y otras técnicas. Diputada, Gracias, presidente. Cuando estamos hablando de la definición de sistema de reconocimiento de emociones y incorporamos otras técnicas, con esas palabras ya estamos haciendo una definición bastante imprecisa y mucho más amplia que deja de manera indeterminada el alcance de la normativa y lo que podría significar una carga regulatoria desproporcionada a lo que estamos hablando en tecnología. Por lo tanto, esas otras técnicas lo amplía y lo deja más allá de la simple definición que aplica en ese numeral. Sí. Gracias, presidente. Yo me permito hacer una primera observación crítica al respecto. Al eliminar la expresión y otras técnicas, disminuye finalmente el estándar de protección. Aquí es sin duda que estamos ante, desde luego, técnicas que se modifican, evolucionan y por lo mismo dejar la expresión otras técnicas previene que en el futuro se pueda también buscar eh, burlar esta protección que persigue el texto actual. Sin perjuicio de eso, si alguno de los asesores quiere agregar. en votación entonces. Resultado de la votación, 1 voto a favor, 5 en contra. Siguiente indicación, que es la número 11. La indicación número 11 es para votar por separado el numeral 16, pero si lo votamos ahora, las demás quedarían sin efecto, entonces es preferible votar la que usted hace para modificar este mismo numeral. Diputada. Claro, la 11 en realidad no... Sí, la 12 y la 13, que la 11 es para votar separado el artículo, entonces es idéntico al artículo original. Claro, ese era de la sala. Pidió la votación separada. Ya, ok. Gracias, secretaria. La que viene de la sala, eso venía en otro contexto, entonces esa la retiro y dejamos la que presentamos ahora. Por favor. Gracias. Entonces, La 2. diputada Laura, si quisiera explicar la 12 y la 13. Sí, la indicación 12 es para modificar el párrafo primero del numeral 16 por el siguiente, para reemplazar en su encabezado la palabra funcionamiento por uso. Y la 13 es para
a modificar en el párrafo primero, literal E, para eliminar, ¿qué no lo dice? Para eliminar, para eliminar entonces el párrafo, el literal E, la letra E, ok, eso es. Al encabezado de incidente, es lo mismo que ya he comentado. En el fondo estamos dando una estructura de que esta ley es aplicable a los usos, que está manifiesto, y aquí hablamos de incidente, que es algo estructural en lo que se basan las sanciones y las infracciones, y aquí hablamos de incidente, que es todo funcionamiento. Por lo tanto, creo que es pertinente incorporar todo uso de un sistema de IA más que un funcionamiento. Haría total coherencia. Y respecto a la vulneración de derechos de autor y conexo, eso está considerado en otros puntos del proyecto que se van a discutir, y considero que no es algo que debe estar considerado dentro de los incidentes y las consecuencias. Gracias, presidente. Muchas gracias, el Ejecutivo. No tenemos inconveniente en que se reemplace la expresión funcionamiento por uso. Yo solo tomaría el recaudo de si más adelante en la ley se sigue usando la expresión incidente y no uso, pero también puede ser de labor de la Secretaría hacer esa armonización. Entonces, ¿están todos de acuerdo en aprobar por unanimidad? Perfecto, aprobamos. Ah, ya, perfecto. Ya, perfecto. Que antiguamente se podía. Como la sala. Ahora con la inteligencia artificial. Exactamente. Aprobado por unanimidad, presidente. La 13. Claro. Entonces se pone en votación la indicación 13 para votar solo el literal E. Claro, votación separada. Votación separada, exacto. Entonces, Ya. ¿Votación? ¿O no? yo creo que es importante tener en cuenta que al ser una votación separada, quienes votan a favor es para aprobar el texto que viene de la Cámara, y aquellos que votan en contra es para rechazarlo. ¿Mm? Es una votación separada. Entonces, La votación, 5 votos a favor, 1 en contra. indicación 14. Sí. Indicación 14 de la diputada Arce es para agregar un nuevo literal F en el párrafo primero del numeral 16. F. Vulneración a la ley 20.430 sobre garantías y protección de los derechos de la niñez y adolescencia. Nos tenemos a la diputada Arce aquí. No sé si alguien quisiera defender la indicación de la diputada Arce. Si no es así, le ofrezco la palabra al Ejecutivo. Inconveniente, aunque esto está ya considerado en el texto de la ley, lo único que ocurrirá aquí es que hará más explícita dicha protección, de modo que no tenemos inconveniente. ¿Algún otro integrante de la comisión que quiera hacer uso de la palabra? Me parece que es muy bueno considerar que tenemos que resguardar los derechos, la garantía y protección de los niños, pero me parece que sería una redundancia, porque ya estamos hablando de resguardar los derechos fundamentales que están protegidos en la Constitución, en las leyes. Entonces, si incluimos uno más, ¿por qué dejamos fuera otros que son explícitos, que pudiesen ser explícitos también? Entonces, me parece que al dejarlo tan taxativo, se puede casi que interpretar que estamos dejando otros fuera, siendo que ya están incorporados en la letra C, que es vulneración de derechos fundamentales. Esa es mi Diputada Riquelme.
Presidente, sí, efectivamente coincido con la diputada Laura. De repente colocar cosas en la ley implica que estamos excluyendo otras. Entonces colocar expresamente esta exclusión, valga la redundancia o la incongruencia de eso, colocarla podría no considerar otras leyes que podrían perfectamente protegerse. O sea, si yo estoy protegiendo esta, significa que las otras no. Eventualmente podría ser interpretado en un sentido inverso. ¿Por qué? No, pero es el mío. Ah, Es que si usted prende el suyo, se apaga la luz. ya. No, pero termina. Ok, es por técnica legislativa, recién. La ansiedad me comió en apretar el micrófono. Entonces, si no hay más palabras en votación, Resultado de la votación. Ningún voto a favor, 5 en contra, una abstención. Rechazado. perfecto. Seguimos con la indicación número 15 de la diputada Labra. Para reemplazar el numeral 17. 17. Espacio de prueba exploratorio de IA, un entorno exploratorio que facilita el desarrollo, innovación, prueba y validación de sistemas de IA. Diputada Labra. Como comenzamos la discusión hoy día y presenté una indicación al objeto de la ley, yo creo que es importante manifestar que esta ley no debe ser un marco normativo regulatorio, sino que también equilibrado con el fomento del uso, la innovación de manera respetuosa y ética con los derechos fundamentales. Y por eso le doy otro foco, otro vuelco a lo que era espacios controlados de prueba para definirlo como algo que genere más incentivo a participar y formar parte de esto, no solo como algo regulatorio, sino como algo también que busque más la innovación, el fomento, más allá de algo que se entienda como fiscalizador, porque además son instituciones, después podemos ver la definición particular en el artículo que corresponde. Pero eso es la idea de modificar el título y el concepto para que se entienda como algo más positivo respecto al uso, la innovación y fomentar el desarrollo de inteligencia artificial con las herramientas necesarias que por supuesto pueden ser de total beneficio en un sandbox, un espacio de prueba. Gracias, diputada Labra. No se puede cambiar para que hayan dos micrófonos ahí. Sí, porque... Perfecto, entonces, el Ejecutivo. La profesional Camila Aguayo, presidente, va a fundamentar nuestra posición. Muchas gracias, ministro. Por su intermedio, presidente, señalar que los espacios controlados de prueba son uno de los del corazón de nuestro proyecto, digamos, es donde nuestro proyecto tiene un fomento a la innovación importante y de hecho también introducimos otras indicaciones más adelante en esta misma línea. Nosotros consideramos desde el Ejecutivo que espacio controlado de prueba refleja mejor el objeto por el cual queremos que se instalen estos en el Estado, porque además de contener el fenómeno de la innovación, es decir, de que el privado pueda aprobar su sistema de inteligencia artificial y el Estado también, genera también una prueba regulatoria. ¿Y por qué digo una prueba regulatoria? Porque no hay un permiso ex ante en el momento de utilizar esos espacios controlados de prueba, sino solamente da un marco respecto a luego cuál el operador va a tener que regirse bajo esa regulación. Por lo demás, el espacio controlado de prueba es un concepto que se utiliza internacionalmente y está bajo los marcos en que nuestro país también está haciendo diversas exploraciones en esta materia e inclusive ya se han instalado espacios controlados de prueba en algunos lugares del Estado. Muchas gracias. Si nadie más quiere hacer uso de la palabra, en votación. Resultado de la votación, un voto a favor, 4 en contra, una abstención.
Rechazado. Ya. Lo apretamos una vez. La indicación siguiente también es de la diputada Labra para reemplazar el numeral 19. No, para reemplazar en el numeral 19, para eliminar la frase y sus datos de biométrica. Diputada Labra, Gracias, presidente. La definición que tenemos en el artículo, o sea, sí, en el numeral 19 es categorización biométrica. Ya habla de la clasificación, lo leo porque es más fácil así en el contexto. Clasificación de personas según categorías concretas, inferencia de sus características, atributos en función de sus datos biométricos y sus datos de base biométrica. ¿Por qué yo elimino datos de base biométrica y mantengo lo que está ahí, que son datos biométricos? Cuando hablamos de datos de base biométrica, estamos hablando de un concepto que es bastante amplio, que genera una incertidumbre interpretativa y que incluso en borradores de normativas internacionales están siendo eliminados. Pero cuando consideramos lo que está acá, que está correcto, que son datos biométricos, esto está muy alineado incluso con nuestra ley que entra en vigencia el próximo año, que es la Ley de Protección de Datos Personales. Por eso propongo eliminar solamente el concepto datos de base biométrico. el Ejecutivo, por favor. En realidad, quizás todavía no tenemos la claridad de por qué se busca, cuál es el objeto de la indicación, entendiendo que sí hay una diferencia relevante entre los datos, que es la información que se recolecta, y la base de datos, que es el lugar donde se almacena. Que nos parece importante que la ley haga esa distinción, independientemente de que quizás la diputada pueda explicar las razones más explícitas de por qué esta eliminación, pero creemos que en términos generales es importante que se quede manifiesto esa diferenciación, ya que alude a dos conceptos diferentes. Diputada Labra, perfecto, entonces. Resultado de la votación. Un voto a favor, 4 en contra, una abstención. Rechazado. La número 17 es para votar entiendo que no lo reemplaza, sino que es para votarlo por separado. Votación separada entonces del párrafo del numeral 21. Si quisiera explicarlo. Pensé que voy a leerlo yo para que se sepa lo que estamos votando. Gracias. Propongo eliminar el uso indebido razonablemente previsible, que es lo mismo que les comentaba anteriormente respecto a la finalidad prevista, porque sabemos que en la interacción entre sistemas de inteligencia artificial, entre el comportamiento humano, esto genera una multiplicidad de resultados, por lo que hablar de un uso indebidamente razonable, previsible, es una especulación que puede generar una incerteza jurídica. Entonces va en la línea de la misma indicación anterior, que creo que dentro de todas las iteraciones que puede generar un sistema de inteligencia artificial, es difícil que alguien pueda determinar un uso indebido razonablemente previsible, entonces puede generar una incertidumbre jurídica importante. El Ejecutivo, El medio esto ya creo que fue explicado cuando se habló a propósito de la finalidad prevista y bueno, se repiten las palabras al respecto, la importancia que tiene este concepto y obviamente también la importancia que tiene el uso como razonablemente previsible, más aún en circunstancias de seguridad de los sistemas de cara como tanto seguridad cibernética también, ¿cierto? Como seguridad de las personas. ¿alguien más que desea hacer uso de la palabra? Perfecto, entonces en votación. Entonces se vota el numeral 21 como votación separada.
Resultado de la votación, 4 votos a favor, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. Sí, era para votar el numeral 21 del proyecto. La 18, la 18 es para, no, también, votación separada del numeral 22. Sí, finalidad prevista. El uso para el que un operador consigue un sistema de IA incluye el contexto y las condiciones de uso concretas según la información facilitada en las instrucciones de uso, los materiales y las declaraciones de promoción y venta y la documentación técnica. Diputada Labra. Ahí sí. Va en línea con lo mismo que hemos comentado ya, que considero que es difícil determinar una finalidad prevista cuando este mundo de la inteligencia artificial es bastante dinámico. No me voy a extender más porque ya es lo mismo que hemos conversado en la indicación anterior. En votación entonces. Sí, en votación separada. Bien. Resultado de la votación por la afirmativa, 5 votos, 1 en contra. Aprobado. Indicación 19. La 19 es al artículo 4 de la diputada Labra para reemplazar el párrafo primero del numeral 3 del artículo 4. 3. Privacidad y gobernanza de datos. Los sistemas de IA se desarrollarán y utilizarán de conformidad con las normas vigentes en materia de privacidad y protección de datos personales, propiciando el tratamiento de datos que cumplan con la normativa en términos de calidad e integridad. Del mismo modo, en el caso de los sistemas de IA de la Administración del Estado, se procurará que los datos que utilicen sean interoperables. Diputada Labra. Gracias, presidente. Esta indicación tiene una modificación bien particular y sustancial que tiene que ver con que es bastante complejo que se exija que los sistemas de inteligencia artificial sean todos interoperables. Cuando hablamos de desarrollos de empresas privadas, pymes, etcétera, que sean uno interoperable con los otros es bastante complejo y quizás innecesario en muchos casos. Y por eso le incorporo que sea en los órganos de administración del Estado, que ahí sí que es totalmente necesario, por gestores de documentación, por temas de auditoría, por temas de interoperabilidad entre todos los servicios del Estado. Considero que ahí es totalmente necesario, sobre todo con lo que estamos viendo actualmente que ha levantado la Contraloría, pero en los privados es bastante poco factible de llevar a cabo que tengan todo su sistema de inteligencia artificial de manera interoperable. Por eso hago esta modificación en la... A mí me parece más que razonable, producto de que, de hecho, tenemos hace poco promulgada una ley que es la ley de interoperabilidad en salud. ¿El Ejecutivo? Y no solamente por ciento medio presidente señalar que en términos generales nos parece la indicación. De hecho, también va en la línea con el proyecto de ley presentado recientemente al Ejecutivo de gobernanza de datos. Sí, solamente por un tema de reacción que dice los sistemas de IA de la administración y tendría que ser de los órganos de la administración del Estado, para que tenga sentido también con cómo está definido más abajo. ¿Está de acuerdo, diputada Labra, en esa corrección? Si pudiera la Secretaría agregarla. Sí, totalmente de acuerdo. Resultado de la votación, 6 votos a favor. Indicación número 20. De la... La indicación 20 es para votar por separado el numeral 9, equidad de género. Equidad de género se propenderá a que los sistemas de IA se desarrollen y utilicen
como una herramienta para la promoción de igualdad de género y para la eliminación de cualquier discriminación ilegal o arbitraria o violencia basada en el género. Los algoritmos generativos deberán diseñarse de manera tal que eviten la reproducción de las desigualdades de género existentes. Diputada Labra. Me parece muy pertinente que en todas las herramientas que existan, en todas las oportunidades que tengamos como sociedad, se vayan disminuyendo las brechas de género. Pero ¿por qué propongo eliminarlo? Porque considero lo mismo que expliqué anteriormente en el tema de la protección de los de derechos de los niños. Porque aquí si lo ponemos en particular en separado, que ya está contenido en la letra E, que es diversidad y equidad social, que habla que todo esto tiene que ser accesible y justo para todos los grupos de la sociedad, resguardando derechos fundamentales de las personas y evitar desigualdad y discriminación arbitraria o ilegales. Considero que este punto en particular ya está contenido en la letra E. Por eso solamente propongo eliminarlo. ¿Vas a hacer una votación separada del Ejecutivo? Nosotros hemos considerado que esta mención expresa de equidad de género, tal como está atendido el desarrollo que todavía tiene en la cultura, ¿no? El principio de la igual dignidad de la persona humana, que obviamente es un principio constitucional, ¿no? Que está establecido también expresamente, debe tener en la legislación, por más especial que ella sea, una presencia también explícita. Y que no se corre, a mi juicio, el riesgo aquí de que en definitiva se produzca algo así como una sobreregulación o que diera lugar, digamos, al argumento en contrario, en el sentido de que cuando se hace mención de una cosa por la ley, entonces se excluyan las otras o se deduce efectos normativos contrarios para aquellos que fueron explícitos o distintos para los que fueron explícitos. Entonces, nosotros consideramos que es indispensable que se mantenga en los términos en que fue aprobado el proyecto de ley por la Cámara. En votación. Resultado de la votación, 5 votos a favor, 1 en contra. Aprobado. La indicación 21 es del Ejecutivo para modificar el párrafo primero del numeral 9 de la siguiente manera. Letra A, reemplázase el numeral 9 del inciso primero, la expresión los algoritmos generativos por los algoritmos, especialmente aquellos generativos. ¿El Ejecutivo? Sí, justamente para reforzar el principio, en el entendido de que no solamente lo es respecto a los algoritmos generativos, ya que puede ser cualquier tipo de algoritmo. Y esto fue recogido por parte de la mesa de expertos y expertas que sostuvimos la semana pasada. Eso en realidad, para no seguir ahondando. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? No. Entonces en votación. Nah. Resultado de la votación es el mismo. 6 votos a favor, aprobado por unanimidad. ¿Desea cambiar su voto, diputada Laura? Para dejar constancia del cambio de voto en la... Sí. Sí, yo también creí lo mismo. Ya entonces, parece. Consignado en el acta. Ya, la indicación 22 también es del Ejecutivo y modifica el inciso segundo del artículo 4.
Se incorpora en el inciso final, a continuación del punto final, que pasa a ser una coma, la frase "y de las competencias radicadas en el Consejo para la Transparencia de conformidad a lo dispuesto en la Ley 20.285 sobre acceso a la información pública". Sí, esta indicación surge a raíz de propuestas efectuadas por el propio Consejo para la Transparencia, que también hizo llegar un oficio a esta misma comisión y a nosotros como Ejecutivo. Y es para poder ratificar sus competencias en materia de transparencia y acceso a la información pública. Y en el fondo lo que hace es que este proyecto de ley remite a la ley 20.285, que es la sobre acceso a información pública, y le reconoce esa competencia al Consejo para la Transparencia en esta materia. Y no solamente respecto a la transparencia algorítmica, sino también a la información de acceso público. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Si no es así, en votación. El resultado de la votación, 6 votos a favor. Aprobado. Muchas gracias. Está muy apurado, presidente. Es que así volvemos a neuroderechos. Indicación 23. Es para reemplazar el inciso primero del artículo 5 de la siguiente manera. Artículo 5. Clasificación de los usos de sistemas de IA. Los usos de los sistemas de IA se clasifican de acuerdo con su riesgo en las siguientes categorías. A. Usos de riesgo inaceptables. Agrupa aquellos usos de sistemas de IA que resultan incompatibles con el respeto y garantía de los derechos fundamentales de las personas establecidos en el artículo 6, por lo que la distribución, introducción en el mercado o puesta en servicio de sistemas de IA destinados a tales usos se encuentra prohibida. B. Usos de alto riesgo. Agrupa aquellos usos de sistemas de IA autónomos o componentes de seguridad de productos cuya utilización presenta un riesgo significativo de afectación a los derechos fundamentales de las personas, especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia. C. Uso de riesgo limitado. Agrupa aquellos usos de sistemas de IA que presentan riesgos no significativos de manipulación, engaño o error producto de su interacción con personas. D. Usos sin riesgo evidente. Agrupa a todos los demás usos de sistemas de IA que no entran en las categorías mencionadas en los literales precedentes. Eso, presidente. Tenemos dos indicaciones, una de la diputada Labra y una, bueno, tenemos varias de la diputada Labra, pero que es respecto al mismo artículo, distintas letras. Entonces, no sé cómo podré, más que seguir leyéndolo hasta el final, eh, entiendo que está el texto de ley original del proyecto de ley que viene de la sala, tenemos la indicación del Ejecutivo a cada una de las letras, y tenemos también como contraparte las indicaciones de la diputada Lara. Entonces, ¿cómo pudiéramos compatibilizar estos tres textos y quizá eh, partir votando el encabezado y así sucesivamente para que la votación sea bien limpia? Diputada Labra, ¿qué propuesta tiene? Que podamos explicar nuestras indicaciones, porque el texto que viene de la sala es algo que ya lo conocemos, y aquí lo que tiene que votarse son las indicaciones, por lo tanto el Ejecutivo puede explicar la suya, yo puedo explicar la mía, y ahí, bueno, por Secretaría pueden definir cómo es la votación. Claro. Me cortan el micrófono acá, no sé qué está pasando. Y quizás se vote por letras separadas, dependiendo, pero que cada uno pueda explicar y votamos la indicación. Es que en salud se mantiene prendido el micrófono de la persona. El presidente siempre tiene el micrófono prendido. Puede Sí, mantener el micrófono porque prendido. yo no aprieto priorizar, o sea, sino hablar. No, no, está apretado. Está apretado, por ejemplo, mira, usted aprieta el suyo. Sí, ahí va para que puedan hacer la gestión. Entonces, vamos por letras, porque veo que en los encabezados no hay ninguna modificación. Entonces, vamos por la letra A. El Ejecutivo, su indicación respecto a la letra A, uso de riesgo inaceptable. Por su intermedio, presidente,
Bueno, esto lo decíamos a propósito del artículo primero del proyecto de ley, en donde como ejecutivo estamos precisando el proyecto para efectos de dejar bien claro qué es lo que se está regulando y cómo se está regulando. Para ello, hemos podido analizar el proyecto de ley y poder avanzar justamente en precisar que lo que se regula son los usos. Obviamente acá es difícil hacer un paralelo entre cada literal por cómo está, pero lo que se hace justamente es poder siempre hablar de los usos antes donde se hablaba de los sistemas. Entonces, eso se reitera a propósito de las letras A, B, C y D. Entonces, un paralelo rápido es que el primero siempre, o sea, el texto actual, por ejemplo, hablaba de agrupa aquellos sistemas de IA incompatibles, pero la indicación del Ejecutivo permitiría entender el texto como agrupa aquellos usos de sistema. Esto se repite, son indicaciones bastante simples en términos de redacción, pero que sin embargo vienen a precisar una observación que hemos recibido por parte de distintos actores, también lo hemos escuchado acá en esta comisión y que esperamos que también pueda aportar a perfeccionar el proyecto de ley. Diputada Labra, su indicación respecto a los usos de riesgo inaceptable. Gracias, presidente. Va en la misma línea de lo que ha presentado el Ejecutivo. Y ahí aprovecho de reforzar que esto está todo enfocado en los usos y por eso también partimos con indicaciones hacia los usos. Pero dicho eso, es lo mismo, solo que en la letra A, nosotros, y bueno, se repite también las otras, nuestra reacción es utilización de sistemas de IA, más que agrupa usos de. A nosotros nos hizo sentido que esa reacción estaba bien, pero en la misma línea de lo que ha presentado el Ejecutivo. También en la letra A hemos hecho una modificación a incompatibles con el respeto y garantía de los derechos fundamentales, porque nos parece más apropiado que incompatible con un derecho fundamental es transgredir un derecho fundamental o el respeto y la garantía de los derechos, más que incompatible. Incompatible no necesariamente significa que haya una vulneración a los derechos fundamentales. Y por otro lado, también eliminamos la referencia a la definición taxativa del artículo 6, porque ahí tiene otra explicación más extensa que la definiremos en ese artículo, pero creo que las definiciones son muy ambiguas y por eso en esta clasificación y definición hago eliminación de eso, cambiamos incompatibles por transgresión y ponemos usos de sistemas de inteligencia artificial. ¿Alguien desea hacer uso de la palabra? Entonces, ¿sí o no? Quizás solamente para precisar de que igual la indicación que presenta la diputada Labra, sé que va a haber una aplicación después de cómo esto se sistematiza con la tema de indicaciones, pero igual parecerá ser que va en un camino contrario como en lo que uno busca de poder la precisión y la certeza normativa. Quizás la incompatibilidad con los derechos fundamentales es algo mucho más claro que la transgresión de los derechos que puede abarcar una cantidad de supuestos que igual es difícil de contener en la práctica. Si me permiten, yo creo que esto es algo muy relevante porque establece la base de la pirámide de riesgo. Incluso los usos de alto riesgo pueden eventualmente transgredir derechos fundamentales. Y de hecho, hoy día no existe un permiso, sino que existe una regulación ex post. Y posterior, en el caso de que se detecte un incidente grave, se puede revisar las medidas de resguardo que habría adoptado la empresa respectiva. Y si no hubiere adoptado las medidas de resguardo necesarias que establece la ley y el reglamento, efectivamente se expone a una sanción. Pero de haberles adoptado, a pesar de haber transgredido un derecho fundamental, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial eh, que, que acepte o rechace las personas o califique crediticiamente a las personas, y una persona por tener una cierta etnia, por ejemplo, la rechaza automáticamente. Hay una transgresión de un derecho fundamental, claramente un uso de inteligencia artificial de alto riesgo. Pero si la empresa bancaria tomó todos los resguardos y en verdad fue un resultado bastante inesperado en el contexto incluso de los datos con los cuales se alimentó dicha inteligencia artificial e integró, y finalmente se integraron los datos no por ser pertenecer a otra etnia, sino más bien por otros hechos, claramente no hay
no hay ningún problema. A diferencia de los de riesgo inaceptable, que su solo uso, e independiente incluso del resultado, son incompatibles con el ejercicio o el resguardo de los derechos fundamentales, porque no es en el caso de una eventualidad o incluso un resultado inesperado, sino que más bien el uso mismo responde a una incompatibilidad con el ejercicio de derechos fundamentales. Por eso el ejemplo más claro, sin lugar a duda, es el reconocimiento biométrico en espacios abiertos en tiempo real, de forma remota, producto de que no hay una eventualidad en el caso que sí pudiera haberse hecho bien las cosas, sino que siempre transgrede derechos fundamentales, el derecho a la libertad de circulación, de que nadie almacene donde estuviste a cada momento, sobre todo en espacios abiertos. Yo creo que eso es muy relevante a la hora de precisar esta discusión. La inaceptabilidad trae de la mano la incompatibilidad, así como el alto riesgo incluso trae de la mano de que, aunque sucediera una transgresión, igual la empresa pudo haber estado cumpliendo. En votación, si es que nadie quiere agregar algo. Votación entonces, la letra A de la indicación del Ejecutivo. Resultado de la votación, 5 votos a favor, 1 en contra. Aprobado. A la letra B o numeral 2 en realidad. El numeral 2 es usos de alto riesgo. Agrupa aquellos usos de sistemas de IA autónomos o componentes de seguridad de productos cuya utilización presenta un riesgo significativo de afectación a los derechos fundamentales de las personas, especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia. La propuesta de la diputada Laura es la siguiente: usos de alto riesgo. Utilización de... Acabo de leer la del Ejecutivo. Esta es la de la diputada Laura. Usos de alto riesgo. Utilización de sistemas de IA autónomos o componentes de seguridad de productos que pueden transgredir con alta probabilidad los derechos fundamentales de las personas. Ya la separaron. Sí. Ya. Entonces, primero el Ejecutivo. Bueno, si el Ejecutivo todavía no puede... Diputada Laura, mientras tanto. Gracias, presidente. Va en la misma línea de la modificación anterior, que le cambio el foco a el uso de los sistemas de inteligencia artificial y respecto a puede transgredir, le considero, incorporo que es con una alta probabilidad, ya que estamos hablando de alto riesgo. Y elimino la parte que habla de especialmente si estos fallan o se utilizan de forma impropia. Que se utilice algo de forma impropia, no sé si efectivamente habla de que eso va a vulnerar derechos fundamentales, y lo más preocupante es especialmente si estos fallan. O sea, si falla un sistema puede significar que, no sé, hay un algoritmo que no está funcionando de acuerdo a lo que se esperaba, pero no necesariamente que tiene una probabilidad de transgredir un derecho fundamental. Entonces, por eso elimino eso y hago una armonización respecto a los usos, que es lo mismo que también ha propuesto el Ejecutivo. Muchas gracias. Sí, sí, la indicación del Ejecutivo tiene por objetivo lo que señalaba el ministro a un comienzo, que es dar mayor certeza jurídica al proyecto de ley, en el sentido de que explicitamos cuya utilización presenta un riesgo
a diferencia de cómo está en el texto original, que es puede transgredir, por una parte, y por lo demás, como ya en el texto está definido qué significa un riesgo o qué implica un riesgo significativo, nos parece también que dejarlo plasmado en este artículo genera mayor certeza jurídica, que además es uno de los elementos que se han discutido en las mesas con expertos y expertas. ¿En votación? La del Ejecutivo, ¿no? La no- Vamos a votar la indicación 26 del Ejecutivo, a la letra B, ¿En votación? ¿No? en votación. Parece que no está funcionando. Usuario no definido. Sí, error. Sí. Y Dale, yo lo apagué, yo lo apagué. Ay, muchas gracias, presidente. Yo creo que alguien desconfiguró los micrófonos. Eh, Mire, yo creo que hay un punto en lo que plantea la diputada Labra, que es respecto a cuando se trata de eliminar, no cambiar tanto el sentido del proyecto de ley, pero sí cuando se refiere especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia. Me parece que es una discusión mucho más procedente, producto de que cuando hablamos de sistemas de alto riesgo, no es respecto si en la eventualidad fallasen, sino respecto de lo que intrínsecamente son. Entonces, entonces ahora en los términos que lo plantea la diputada Labra, en su indicación, claramente no me queda otra que rechazarlo. Entonces, si la diputada Labra eventualmente se abriera a exclusivamente eliminar las frases finales después de la coma, especialmente si estos sistemas fallan o se utilizan de forma impropia, me parecería, podría votar justamente en la línea con la diputada Labra. Pero habría que hacer algo como refundir con la indicación del Ejecutivo, porque yo también modifico el tema para los usos y es importante lo que han planteado ellos también que quede acotado a los usos. Y me parece pertinente que eso se pueda perfeccionar eliminando eso. Pero en el fondo, si se aprueba lo mío, o sea, se aprueba esa parte, no sé, se pierde lo de los usos, entonces, bueno, habría que ver ahí cómo lo hacemos para que eso se pueda perfeccionar considerando los usos y eliminar la parte que falle. ¿El Ejecutivo, quieres hacer una precisión al Ejecutivo? Por su intermedio, ¿están votando? ¿Estamos en votación? ¿Estamos en votación? es que fue un tema informático porque como estábamos pidiendo que nos ayudaran con la votación, pero vamos a suspenderla.
Sí, por favor. Sí. Que nos gustaría que si el Ejecutivo nos pudiese explicar si están de acuerdo que lleguemos a ese consenso de eliminar la parte en que fallen los sistemas. Ministro. La verdad es que aquí es preferible, desde el punto de vista normativo, un enfoque precautorio, ¿no? Y por el nivel de riesgo y también, ¿no?, de falta de control, es también muy importante que esa hipótesis esté considerada, ¿no? No se trata de simplemente sancionar a las personas por algo así como eh, causa de las cosas, ¿no? Pero tiene que haber una responsabilidad suficiente a efectos de asegurar que no se produzca, ¿no es cierto?, el riesgo, la afectación, y por eso preferimos mantener la propuesta que hay en la indicación. No hemos votado todavía. No está terminado. Tomás, yo voto. Muchas gracias, presidente. Yo creo que yo especialmente he tenido un sentido muy precautorio, aún más que el Ejecutivo en el proyecto de ley original. Así que me consideran que si alguien ha buscado ser precautorio es uno, pero estamos en segundo trámite reglamentario. Y en segundo trámite reglamentario creo que el objetivo de todo es acercar posiciones. Entonces, hojeando no solamente esta indicación, sino que lo que viene adelante y también entendiendo cómo está la situación en esta comisión, en la cual habemos, no sé si todavía diputado, presidente o considerarlo diputado oficialista, creo que está pronto, pero claro, pero en el fondo hay 6 diputados y diputadas de oficialismo o cercana al oficialismo y una solo que está en la oposición. Entonces, yo creo que si no somos capaces de acercar posiciones también en esta instancia, podemos eventualmente estar complicados en el proyecto, con el proyecto de ley en la sala. Entonces, yo creo que podemos buscar alguna instancia en las cuales acercar posiciones eventualmente, si es que el Ejecutivo lo tuviera bien. Yo sé que, yo creo que esta es una pequeña área donde se pueden acercar posiciones y que nos daría una apertura eventualmente para que la oposición tuviera también una posición un poco más cercana y consensuada. ¿Algo más el Ejecutivo? ¿O procedemos a la votación? Ya, ok. En votación. ¿Han votado todos, todas? Ok. Por la afirmativa, 5 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. Aprobado. La indicación 28 del Ejecutivo reemplaza el numeral 3, uso de riesgo limitado. Agrupa aquellos usos de sistemas de IA que presentan riesgos no significativos de manipulación, engaño o error producto de su interacción con personas. La indicación 27 de la diputada Laura es también para reemplazar el uso de riesgo limitado. Utilización de sistemas de IA que presentan riesgos no significativos de manipulación, engaño o error producto de su interacción con personas. Eso es, presidente. Ejecutivo, ¿quiere agregar algo? Ofrezco la palabra. La misma explicación que hemos dado a propósito de las demás literales a propósito del uso. Veo que la única diferencia en el modo que se está justamente haciendo referencia a los usos y por un tema de armonización, obviamente el Ejecutivo prefiere la indicación propuesta por nosotros en la indicación número 28, en donde se refiere a aquellos usos, la agrupación de aquellos usos y sistemas de IA. Diputada, ¿quieres agregar algo? Sí, de mi indicación.
Es lo mismo. Solamente cambio la reacción enfocada en el uso con una reacción distinta a la de ustedes, pero es la misma línea. Sí, por favor, diputado. Que no podía preguntar tanto estando en su lugar. Eh, yo tengo una duda. No, no, lo echábamos de menos. Entre el humanismo laico y cristiano no hay tanta diferencia. Mi pregunta es respecto a por qué definir o sea, esto es una vuelta que también está en este segundo trámite reglamentario, que quizás no había visto en la primera discusión, que es por qué definirlo en función del riesgo de manipulación, engaño, error y no respecto al riesgo de vulneración o transgresión de derechos fundamentales, que es como hemos estado definiéndolos previamente. Porque aquellos de riesgo inaceptable son aquellos incompatibles con el ejercicio de los derechos fundamentales, donde los de alto riesgo son aquellos que de forma muy probable los van a transgredir, y aquellos de riesgo limitado se definen en función de su probabilidad de manipulación, engaño, error y no respecto a derechos fundamentales. Esa es la pregunta, presidente. No. A mí me parece que hay una diferencia que no puede no ser determinante, pero al poner el énfasis en derechos fundamentales, ¿no? Eh, i- Inmediatamente referimos la mirada a un conjunto de derechos esenciales de la persona humana. Cuando hablamos de categorías como manipulación, engaño o error, no necesariamente nos referimos a que se afecte derechos fundamentales, ¿no? Eh, eh, Esa es lo que explica, digamos, esa diferencia, ¿no? Entendiendo que es un uso de riesgo limitado. No sé si ustedes quieren agregar. Agregar. Perfecto, entonces entiendo igual que lo que entendí de la explicación de la diputada Laura, que en el fondo su indicación y esta concuerdan, simplemente es una redacción distinta, digamos, pero en el fondo plantean lo mismo, así que en votación. El, el Ejecutivo, ¿sí? 28. Resultado de la votación: por la afirmativa 6 votos, una abstención. Aprobado. La indicación es la 30 del Ejecutivo para reemplazar el numeral 4, usos sin riesgo evidente. Agrupa a todos los demás usos de sistemas de IA que no entran en las categorías mencionadas en los literales presentes. La de la diputada Laura reemplaza sin riesgo evidente, utilización de todos los sistemas, de todos los otros sistemas de IA que no entran en las categorías mencionadas en los literales presentes. En la 30 la del Ejecutivo, ¿sí? Diputado, sí. Bueno, con esta indicación cambio todo el proyecto y me voy a extender. No, mentira. Él lo uso. Él lo uso, solamente eso. Solo eso. Voy a hacer una consulta antes de someter una consulta al Ejecutivo, porque me parece interesante lo que planteó el diputado Lagomarsino, en el sentido que, claro, acá hay una mayoría, pero lo interesante después
es construir una mayoría en la sala igual. A raíz de eso, lo que quiero preguntar es directamente al Ejecutivo, en este caso al ministro, ¿una u otra es indistinta aprobarla o genera un efecto distinto? Es que eso es lo que quiero preguntar, porque yo cuando la leo que es la utilización de una palabra distinta, pero no veo que cambie el fondo. Entonces, ¿cuál es el efecto que genera? Es más que nada, yo creo, un punto formal, y es que hasta este punto han ido aprobando las indicaciones del Ejecutivo que usa un lenguaje en donde refiere y entiende este artículo como una suerte de definición y conceptualización que agrupa para efectos después de, en cada artículo, el 6 7 8 9 y 10 eh, inclusive el 11 que habla de riesgo limitado, es un funcional. Entonces, claro, si bien en el fondo la indicación de la diputada Labra se acerca a lo que hemos podido construir como la noción de los usos, sí es importante la manera en que se hace y para seguir la armonización de lo ya votado. Ok. En votación, la indicación 30, ¿no? Del Ejecutivo. Me indicó que siempre votamos la del Ejecutivo primero porque es lo que corresponde reglamentariamente, es simplemente por eso. ¿Ya? La 30 del Ejecutivo. Resultado de la votación, por la afirmativa 6 votos, una abstención. Aprobado. Vamos a la siguiente. Sí. La 31 es de la diputada Labra y es para votar por separado el inciso segundo del artículo quinto. Presente la diputada Labra. Diputada Laura, perdón. Sí, no, la explico, es bastante sencillo. Al inicio del proyecto de ley le manifesté la importancia de la columna vertebral del proyecto, que es la definición de uso, y dado que planteé otra y la incorporé al inicio, por eso venía a eliminarlo de este párrafo. ¿El Ejecutivo quiere agregar algo? No, agregar justamente que para el proyecto de ley es muy importante la definición y la conceptualización de lo que se va a entender por uso. El Ejecutivo ya ha podido transmitir de que para efectos de lo que se intenta regular es importante comprender cómo funciona todo el ciclo de vida de un determinado sistema de IA. El uso justamente abarca el desarrollo hasta la puesta en servicio, porque es importante que, por ejemplo, respecto a riesgos inaceptables, en donde hay prácticas que encontramos que son inaceptables y por ende prohibidas, incluye el desarrollo en ese caso. Un tema ya ético también y cierto de prohibición de lo que estamos creando acá como regulación. Y por lo mismo es importante mantenerla en el proyecto de ley. Ok, ¿alguien más quiere agregar algo? En votación, entonces. Diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidente. Yo creo que es importante esta votación por dos grandes razones. La primera es porque efectivamente esta es la única regulación en materia de desarrollo, porque alto riesgo no tiene ningún permiso ni impedimento en alto riesgo. Esta es exclusivamente la que existe en materia de desarrollo, que respecto solamente a las que son inaceptables. Y creo que eso es justamente un punto relevante a la hora de eh, ver el contexto del proyecto y su impacto, sobre todo en la vista de afirmaciones que previamente fueron indicadas. Esta es la única regulación que aplica al desarrollo y el resto ya es solamente en implementación, para que quede en el acta bien claro. Muy bien. En votación. Una indicación, solicitud de votación separada, por lo tanto se vota a favor del inciso o en contra del inciso. No le... No le tengo voto. El presidente. ¿Puedo volver atrás o no? No.
A ver si la puedo poner de nuevo en votación. Ya. ¿Vamos a poner de nuevo en votación? Sí, Ya. ahí está. En votación, por favor. Ok. Ahí sí. No, me faltó otro diputado. Ya, ya. Paciencia, ya. Ahora sí que sí. Ahora sí, estamos en votación. El mismo. Mi palabra. Ahora sí. Por la afirmativa, 5 votos, 1 en contra, 1 abstención. Aprobado. Diputada Yoma. Ahí sí. Gracias, presidente. No, dado que ya estamos, entiendo, terminando la sesión, quería solicitar, presidente, que, puesto que en algunas indicaciones eran parecidas las indicaciones del Ejecutivo y las otras de los parlamentarios, sobre todo la de la diputada Laura, quizá para la próxima sesión para poder, en el fondo, tener más rapidez en la votación, poder revisarlas durante estos días antes de la próxima sesión, dado que tenemos, y así poder hacer que sea una sola votación, quizás bajarlas en el caso que sean la misma y que no tenga interferencia en el contenido. Eso, presidente, gracias. Sí, diputada. Sí, las indicaciones que he presentado quedaron enviadas hoy día, que son, la verdad, muchas, a casi todos los artículos, y en el fondo me atrasé en enviarlas porque, dado lo que se presentó de parte del Ejecutivo, quise hacer una revisión. Hay varias que se parecen, pero al final no son solo temas de redacción. Por ejemplo, en algunas de estas que tenía que ver con el uso, pero distintas semánticas, también yo eliminaba algunos conceptos. Entonces, en esos casos no puedo hacer otra cosa que mantenerla y presentarla. Pero sin duda hoy día quedaron todas presentadas y van a poder revisarlas plenamente para la próxima sesión. Perfecto, bueno, y habiéndose llegado a la hora, concluyo el objeto para que fue citado esta sesión. Esta se levanta. Muchas gracias.